Muy bien, acabamos de escuchar, mis queridos hermanos en el Señor, un evangelio que forma parte del sermón de la llanura, sermón del monte. Y Jesús habla no solamente a los discípulos, sino a un gentío, muchas personas que habían venido de Judea, de las costas de Tiro, de Sidón, y le habla de la ley del amor. Ayer, recordemos en el Evangelio, el Señor hablaba del perdón. Perdonen a sus enemigos, no juzguen y no serán juzgados. Son máximas, son sentencias, son mandamientos de amor, por decirlo de alguna manera, que Jesús nos ha dejado e inclusive se han convertido en dichos o refranes populares. Por ejemplo, nosotros solemos decir, si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el mismo hoyo. Es decir, para guiar nosotros tenemos que ver bien. Tenemos que tener una visión o una vista limpia para tener un buen discernimiento. No sea cosa que queramos conducir a los demás y somos nosotros los que necesitamos que nos lleven. Y va de refranes populares. Por ejemplo, hay un refrán que dice, consejos vendo y para mí no tengo. Consejos vendo y para mí no tengo. Suelo dar consejos, pero yo no tengo uno para mí mismo. Otro de los refranes o de los dichos populares que se desprenden de esta palabra del Señor es aquel que dice, un discípulo no es más que su maestro. Primero hay que aprender. No se nace maestro. No se puede ser maestro de la vida sin poseer conocimientos. Es no saber y dictaminar sobre todo. Y otro de los refranes que se desprenden de esta palabra es, sácate la viga de tu ojo antes de sacar la mota del ojo de tu hermano. No fijarse en los defectos de los demás sin fijarse en nuestros propios defectos. Y eso es algo que sucede muy frecuentemente. Tenemos que mirar menos a los otros y mirarnos más a nosotros mismos. Entonces hay que limpiar nuestros ojos. ¿De qué lo podemos limpiar? De ideas, de pensamientos, de criterios que no agradan a Dios, que son como preconcebidos por nosotros mismos. Y por eso cuando nosotros nos dejamos llevar tanto por nuestros pensamientos, nos volvemos tan rigurosos con los demás que pasamos como a ser fiscales del comportamiento y criticamos muy fácilmente a los demás. No sea cosa que guiar a los demás sea más dominio egoísta que ayuda. A veces la persona que quiere dominar a los demás a toda costa puede manifestar un tipo de egoísmo. Hay que tener cuidado con eso, mis hermanos. ¿De qué tenemos que limpiar nuestros ojos? De las ganas de ser maestros de todos y de dominar. Por ahí hay un pensamiento muy sabio que dice, el que quiere dominarlo todo, lo seca todo. No podemos dominar todo. Hay cosas que escapan de nuestras manos. Y allí es donde tenemos que ser humildes y decir, Señor, ayúdame, porque no lo puedo controlar todo. No es sano para mí, inclusive, tratar de controlarlo todo. Quedar ciegos por el afán de las riquezas. A veces quedamos ciegos por el materialismo, a veces el orgullo, bendito orgullo, la soberbia. Nos hace ser personas ciegas que van por la vida. A veces cuando me dejo llevar de tanta ciencia, de tanta técnica, si no se comprueba, no lo creo. Y entonces a veces se juzga sin tocar la realidad. Cuando nosotros no vemos claramente, podemos correr el peligro, el gran peligro de vivir como en una burbuja de nuestra propia realidad y no conectamos con la realidad de nuestros hermanos. A veces
confundimos nuestros propios defectos con los demás. Cuando nos volvemos jueces de los demás, a veces proyectamos, dice la psicología, proyectamos sobre los demás nuestra flaqueza, nuestros defectos y nuestros propios pecados. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿hay solución? Claro que sí. Mirar con los ojos de Dios. Mirar con los ojos de Dios. Ojos que no condenan, ojos que no juzgan, sino que se compadecen, que tienen misericordia. Mirarnos y examinarnos desde la palabra de Dios, desde el Evangelio, desde el mensaje de Jesucristo, en el interior de nuestra conciencia. ¿Cómo estoy yo? Mirar cómo miramos a los inocentes que sufren. Nosotros regularmente nos conmovemos mucho por personas inocentes, sobre todo los más vulnerables, niños, ancianos, enfermos, que sufren, muchas veces injustamente. Ahí sí nosotros nos conmovemos. Así pondremos luz y verdad en nuestro juzgar y actuar. No quiere decir que nosotros no tengamos un criterio, personalidad, no. Pero de allí a querer ser los jueces de los demás, hay mucho trecho. Tenemos que mirar cómo estamos viviendo. ¿Cómo vio Jesús, por ejemplo, la mujer adúltera, aquella mujer adúltera que le llevaron? ¿Cómo vio Jesús a Pedro, que lo negó y lo renegó? ¿Cómo miró Jesús y trató a la samaritana que tenía sed? Como Jesús y el poeta, podemos decir, ojos claros, serenos. Señor, dame un corazón comprensivo, un corazón que te ame. Bueno, que a veces nos enojamos por allí, a todos nos pasa, pero no permitas que la soberbia de este mundo me arrope y me robe la alegría, la sencillez y la paz. Amén.